Aquí comienza Agroconciencia. Muy buenas, queridas y queridos cientófilos y agrófilos a Agroconciencia, un programa para gente curiosa y que le gusta pasar un buen rato hablando de ciencia y de agronomía. En la tertulia de hoy, que es la última de la temporada, pues vamos a hablar de varios temas que creemos que van a ser muy interesantes. Aunque antes de comenzar la tertulia voy a recordarte dónde nos puedes encontrar. Estamos como siempre en las plataformas de podcast, iVoox, Google Podcast y Spotify. También tenemos nuestro canal de YouTube y si aún no estás suscrito a nuestro programa, te invitamos a que lo hagas para poder estar al día de los nuevos programas que vayamos haciendo. Y como novedad para la temporada que viene, tenemos una primicia y es que este programa va a formar parte de la parrilla de Radius. Radius es la radio de la Universidad de Sevilla. Eso va a significar, entre otras cosas, que los programas pues van a tener un poquito menos de duración, aunque con los precedentes que tenemos igual hacemos alguna versión extendida para iVoox o Spotify, pero bueno, eso ya el tiempo lo dirá. Que será pronto, a partir de septiembre, octubre, bueno, cuando sea. Aunque bueno, si prefieres el medio clásico dentro de internet, también puedes escucharnos en nuestro blog, agroconciencia.es, donde aparte de poder escuchar todos los programas, pues puedes ver los contenidos extras, como la referencia de los artículos que vayamos comentando, como siempre. Y por último, si deseas contactar con nosotros, pues puedes hacerlo en el correo oyentes@agroconciencia.es o a través de las redes sociales. En Twitter somos agro-ciencia, en Instagram @agroconcienciapodcast y en LinkedIn pues también tenemos nuestra página Agroconciencia. Y nada, sin más dilación, vamos a empezar nuestra tertulia de hoy pues saludando un día más a nuestro querido Juan Nieto, que él es ingeniero agrónomo y doctorando en el Departamento de Producción Vegetal de la Escuela de Ingeniería Agronómica de Sevilla y que está hoy deseando de contarnos todas esas noticias interesantes, porque hoy va a ser un programa de noticias, ¿verdad, Juan? Hoy va a ser un día además calentito, como el tiempo, porque hace una calor que no veas. Sí, y hoy va a estar muy, muy entretenido. Sí, yo también lo creo. Bueno, yo soy Manuel Infante, que como siempre se me olvida presentarme. Soy ingeniero agrónomo y doctorando, pero en mi caso pues pertenezco al Departamento de Producción Animal de la Escuela de Agronomía de Sevilla. Y nada, como decíamos, hoy vamos a tratar diferentes temas, porque hemos estado viendo algunas noticias de rabiosa actualidad que tiene relación con la agronomía. Y en este caso, pues vamos a empezar, Juan, si te parece, con una noticia bastante interesante porque se han creado una serie de plásticos, o en este caso bioplásticos, a partir de la piel de tomate. Cuéntanos. Efectivamente. Bueno, estas investigaciones han tenido lugar en el Instituto de Horticultura Subtropical Mediterránea de La Mayora, que es un centro de CSIC en Málaga, así que investigación nacional. Y efectivamente lo que han hecho han sido pues conseguir sintetizar unos plásticos a partir de la piel del tomate. Sabéis que el tomate es un cultivo muy, muy importante, que no solo se consume fresco en el formato que nosotros estamos acostumbrados, sino que además tiene una importancia muy grande para la industria, ¿no? Esas salsas de tomate que todos vemos en el supermercado, esos ketchup. Bueno, pues hay un subproducto de esa elaboración que es toda esa pulpa, ¿no? Después de haber extraído todo ese jugo. Y lo que han hecho en este grupo de investigación pues ha sido utilizar ese residuo y darle una utilidad. Y una utilidad muy interesante, especialmente en el contexto que estamos hoy, ¿no? De tanta contaminación por plásticos, microplásticos, ¿no? Que todo el mundo habla y con razón. Entonces, pues lo que han conseguido es generar polímero. Cuando hablamos de polímeros orgánicos, muchas veces aquí hay que... Fíjate, Juan,
que Sí, sí. lo que puede ser el beneficio de alguno con esto, al final va a ser el perjuicio para otro, porque normalmente eh, estas sobras de las pulpas de la industria, ¿no? Del tomate, normalmente se la daban al ganado. Entonces, bueno, Sí, y le esto es gustaba cierto. mucho, ¿eh? A las ovejas y a la ternera, ¿no? Sí, además, esta discusión aparece mucho. Vamos a hacer un pequeño inciso sobre esta cuestión porque surge mucho cuando también se propone desde la ciencia utilizar estos subproductos para a lo mejor la producción de biogás, ¿no? Con fermentaciones o otras cuestiones. Claro, en realidad, si no hubiese ningún otro uso, pues sería genial. Pero la verdad es que el sector ganadero lo aprovecha. Igual que la pulpa de remolacha, ¿no? Son subproductos El que bagazo de además, cebada también, lo que sobra de hacer efectivamente, la cerveza. efectivamente, ¿no? Y ojalá tuviésemos una ganadería, ¿no? Con estos subproductos casi pudiese abastecerse, ¿no? Y no necesitar de esos barcos, ¿no? Cargados de concentrados desde la otra parte del mundo. Pero bueno, no vamos a incidir en esa cuestión ahora mismo. Pero lo que sí que han hecho son sintetizar estos plásticos. Es verdad que, bueno, siempre cuando hablamos de los plásticos a partir de polímeros orgánicos, por ejemplo, a partir de patata, ¿no? Que incluso lo estamos viendo. La bolsa del mercado, una de las frutas, son ahora orgánicos, son compostables, ¿no? Y todo este discurso que plantean y es cierto, ¿no? Pues esto sería esta investigación que lo han propuesto con este subproducto. Y siempre hay, digamos, una especie de equilibrio entre que el producto después sea compostable, sea degradable y después que sea resistente al mismo tiempo, porque debe ser inocuo, debe tener también los beneficios de los plásticos. Y estos no dejan entrar a patógenos ni a otras sustancias, ¿no? Entonces, pues lo que han conseguido después de mucha investigación, pues estos plásticos en combinación con sustancias bioactivas que lo permiten digamos, otorgarle protección frente a estas bacterias temporalmente y a la vez, ¿no? Cuando ya este plástico ya pasa su tiempo y ya empieza a degradarse, cuando ya ha cumplido su cometido, pues se maximiza también su degradación, ¿no? Y entonces, bueno, todo perfecto, ¿no? Desde este punto de vista. Mm, a mí me gustaría puntualizar realmente cuál es el problema del plástico que viene del petróleo, ¿no? El, el plástico que viene del petróleo es un producto, yo creo que tiene muchísimas ventajas, ¿no? Y para nuestra humanidad realmente Es es algo necesario. realmente útil, necesario y que nos viene muy bien. Pero tiene un problema. El problema es que no se degrada y eso significa que las bacterias no son capaces de utilizarlo como alimento. Entonces, eso se mantiene en la naturaleza como residuo, pues pueden llegar hasta 450 o 500 años con la misma composición. Pero sí tiene una cosa que es súper dañina, y es que el plástico con el tiempo se endurece, se resquebraja y se rompe en pequeñas partículas que, aunque no están degradadas, sigue siendo plástico, pero esas pequeñas partículas se la terminan comiendo los animales, la terminan asimilando y esos plásticos también segregan una serie de sustancias químicas que Que son, además son precursores de hormonas. claro, son parecidas a las hormonas, engañan al organismo bueno, en muchos casos pueden engañar al organismo. El organismo puede pensar que esas sustancias que son derivadas del plástico pueden ser incluso, por ejemplo, hormonas sexuales, ¿no? Como el estrógeno o la progesterona, ¿no? Más bien estrógeno, ¿no? Que se parece más Creo que es de la familia de los químicamente. estrógenos. Sí. Quería hacer este inciso por eso, No, completamente, porque completamente. cuál es el problema del plástico y por qué esa necesidad de- Y de hecho leí una noticia hace relativamente poco que hacía una dieta, ¿no? O sea, un estudio sobre en nuestra dieta qué cantidad de alimentos y cuánto microplástico estamos ingiriendo. Claro, muchos de los productos que consumimos, especialmente los que provienen del mar, están ya bastante contaminados, ¿no? Pero bueno, pues esto puede ser una alternativa, ¿no? Y fijaos qué interesante.
pues bueno. Pues sí, En fin, la verdad que con este tipo de estudios y ojalá verlo un día incorporado con toda la cadena, ¿no?, de suministro, que todas las bondades del plástico, pero sin los prejuicios. También otro plástico, ahora mismo que se me acaba de ver, que también es de degradación rápida, es el plástico que se usa en las impresoras 3D. Es un polímero, de hecho, que se sintetiza a partir del almidón del maíz. Ajá. Y sí, y No de sabía. hecho el otro día me salió una noticia que eso, que en torno a 80, 90 días en degradarse. Eso Así está, que eso está estupendo. Eso está, bueno, para el medio ambiente, pues tú utilizas el plástico que te hace falta y oye, porque es verdad que últimamente a nosotros, cada vez que vamos al mercado, eh, parece que nos gusta que la fruta, la verdura, la carne, etcétera, esté llena de plástico y eso, pues bueno, es un problema. Ahí en viene. primer lugar, lo que hay que hacer es reducirlo al máximo. Eso quiere decir, cuando no haga falta, no haga falta. Los plátanos ya vienen envueltos, ¿no? No, Bueno, prácticamente claro. vas al supermercado y creo que al final terminas comprando, o sea, cuando terminas con más plástico casi que con comida, ¿no? Es Pero terrible, ¿eh? es verdad que hay determinados productos que desde el punto de vista de la salud alimentaria el plástico presenta unos beneficios muy buenos. Pues sí. De todas formas, Así que bueno, hablando de tomate y sí. hablando de los bioplásticos del tomate, eh, yo quería comentar también una noticia que ha salido que ha salido de un equipo de expertos del Instituto de las Ciencias Materiales de Sevilla, ¿no?, y del Instituto de Hortofricultura Subtropical y Mediterránea, también La Mayora, se trabaja muchísimo, ¿no?, ese grupo de trabajo, que explica por qué los tomates son de color rojo, ¿no? ¿Te has planteado alguna vez por qué los tomates son rojos? Bueno, yo siempre lo he asociado a los carotenos, ¿no? Claro, sí, bueno, primero, cuando son verdes es responsable la clorofila, Uh-huh. y cuando la maduración del fruto la planta digiere la clorofila, pues afloran otros compuestos, como pueden ser los carotenos, que tienen una tendencia a ser rojos. Lo que pasa que, A fíjate. lo mejor, un momento, Manuel, a lo mejor, dato curioso a lo mejor para el oyente que quizás no se ha percatado. En otoño, cuando se caen las hojas, no es que las hojas se vuelvan amarillas, es justo lo que has comentado. O sea, sí, se vuelven amarillas, pero no es porque aparezcan pigmentos que antes no estaban, ¿no? Esos pigmentos han estado ahí todo el rato, solo que es la clorofila la que se degrada, ¿no? Y entonces el verdor desaparece, muestra y aparecen otros colores. Claro, es que la clorofila para la clorofila para la planta es un recurso bastante importante, ¿no? Es una molécula muy compleja y una molécula que la planta pues reutiliza digiriéndola y luego guardándola, porque el año que viene va a tener que fabricar, bueno, sobre todo las plantas Claro. perennes, ¿no? Las herbáceas las herbáceas anuales no, pero bueno, sí, son recursos que terminan reutilizando y tiran dejan en la hoja cosas que les resulta más fáciles de metabolizar, ¿no? Pero bueno, a lo que íbamos, ¿no? Que es verdad que hemos pensado siempre, oye, la planta digiere la clorofila, afloran los carotenos, pero resulta que en el tomate estos colegas del Instituto de Ciencias de Ciencias y Materiales de Sevilla, ¿no?, que pertenece también a la Universidad de Sevilla, y el Instituto de Hortofruticultura de La Mayora, pues han demostrado que la acumulación en la epidermis del tomate de una serie de fenoles no solamente son responsables del color, sino que además también son responsables del olor a tomate. Y eso a su vez no solamente es para que nosotros los humanos, porque la planta no pretende ser roja
para darnos placer a los humanos. A las plantas no les da igual lo que a nosotros nos guste o lo que no nos guste. Es que esos fenoles le protege a la planta de daños estructurales, como por ejemplo el agrietado. Cuando cambia, por ejemplo, hay un problema, sobre todo en la fruta, y es que cuando cambian las condiciones hídricas, en determinados momentos de estrés, la planta se agrieta. Pues esos fenoles le dan a lo que es la epidermis de la planta la plasticidad suficiente como para que no se agriete. Claro, la planta no quiere agrietarse, porque eso son entradas de patógenos y entradas de hongos, entradas de bacterias que al final se terminan pudriendo la fruta, ¿no? Y eso no lo quiere. Pero al mismo tiempo protege ese color rojo, esos fenoles o esos polifenoles que son maravillosos y que ya hemos hablado en Agroconciencia de los polifenoles como unos antioxidantes buenísimos, y que debemos incorporar incluso los humanos a nuestra dieta, una dieta rica en polifenoles. Y el tomate tiene bastantes fenoles. Entonces también protegen a la planta de los rayos ultravioleta. Y los rayos ultravioleta, todo el mundo sabemos, que provocan daños en el material genético. ¿Y por qué hace eso la planta? Y es porque, aunque nosotros comamos tomate sin semilla, o prácticamente sin semilla, el futuro de la especie, el futuro del individuo como especie, está en la fruta. El tomate es una fruta, aunque haya ahí una controversia. ¿Verdad, Juan? ¿Quieres abrir el melón? No, pero vale. El tomate es una fruta porque necesita ser fecundado la flor para obtener el fruto. Por lo tanto, aunque haya ahí una controversia si es hortaliza o sea lo que sea, pues bueno, da igual. Te estaba picando sí, a lo que iba, que ya no sé ni por dónde iba o lo que estaba contando. Eso, que esos fenoles que protegen a la planta de esos rayos ultravioleta, en realidad están protegiendo el material genético de las futuras generaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues se han dado cuenta que el color rojo realmente del tomate es consecuencia de todo ese papel importantísimo que tienen estos compuestos, ¿no? Madre mía, pues sí que tienen funciones, ¿no? Sí, bueno, el tomate, ya dijo alguien que tenía más ciencia el tomate, ¿no? que los smartphones, ¿no? Sí. Bueno, ¿estos polifenoles tienen alguna función más? Bueno, verá, aparte de lo que es el comportamiento mecánico, aparte del comportamiento de tal, pues bueno, pues es que por ejemplo ayudan a regular, le viene bien para la regulación del intercambio gaseoso y el intercambio de agua, es decir, compuestos que tienen una importancia, ¿no?, en la fisiología del cultivo. Es que me ha venido a la mente, ¿no?, justo hablando de fenoles, otra función que no sé si también está involucrada en el tomate. Bueno, los polifenoles también tienen un efecto, digamos, insecticida, ¿no? Bueno, también es verdad, un insecticida natural, claro. Sí, y de hecho, fijaos, un cultivo que tiene muchísimos polifenoles es el olivo, la aceituna, y el aceite de oliva, de hecho, es uno de los atributos, ¿no?, que también da, ¿no?, es como también efecto antioxidante y desde el punto de vista de la salud. Bueno, el alperujo, que es el residuo que ya hemos comentado alguna vez en el programa, es el residuo que queda de haber extraído todo ese aceite, es un residuo muy rico en polifenoles. Pues hay líneas de investigación, yo no sé si tú sabías esto, Manuel, que intentan extraer estos polifenoles para sintetizar y crear insecticidas además de un impacto muchísimo menor, ¿no?, a los sintetizados
digamos, de otra forma y no extraídos de Ala. Perú. Claro, y que además incluso podrían ser aptos, ¿no? En agricultura ecológica. Estamos hablando de, otra vez, coger un residuo que además nosotros tenemos en amplísimas cantidades y revalorizarlo y fijar. Pues no sabía yo de esa investigación. No, interesante, ¿no? En fin, cambiamos de tema, ¿no? Cambiemos de tercio, sí. Cambiamos. que no quería contar. La verdad que la siguiente noticia que vamos a contar, yo creo que es una noticia que para mí es que en un futuro yo creo que se va a hablar de ella bastante, ¿no? Para mí, desde el punto de vista de la divulgación, ¿no? Así que nosotros intentamos hacer, a mí me parece una de las noticias del año. O sea, esto me parece algo increíble. Bueno, sí. Se ha cultivado por primera vez plantas en suelo lunar. Ala. Esto ya está, es que no, el titular hace la noticia solo. Ya hemos comentado, ¿no? En el episodio 4 esto de intentar cultivar en espacio o cultivos en gravidez, pero no en suelo lunar. Claro, la novedad aquí es que se ha cultivado un suelo lunar. Y no se piense el oyente que ya hemos mandado agricultores a la luna, no, todavía no. No. Es con muestras de estas incursiones a la luna, ¿no? De suelo, con la que se ha intentado desarrollar plantas. Bueno, no os penséis en una maceta o en un arriaje lleno de regolito, que así el suelo lunar recibe este nombre, regolito. No, estamos hablando de que este material es muy valioso desde el punto de vista científico. Entonces se ha tenido que cultivar en macetas muy, muy chicas. Estamos hablando de macetas del tamaño de un alfiler, ¿vale? Sí, bueno, de Dale, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Bueno, al final no, efectivamente. Bueno, y sobre todo, ¿quién ha sido la planta afortunada de ser la primera? La planta, si los científicos tienen como especie favorita las ratas, ¿no? Para el laboratorio, pues los que trabajan con plantas es a la que ya estaréis más que acostumbrados, seguro ya la hemos presentado varias veces, es la Arabidopsis. Una planta que también tiene una semilla muy chica, es una planta también muy chica y que completa su ciclo en 14 días. O sea, una planta muy usada desde el punto de vista científico. Bueno, ¿han conseguido crecer las plantas o no lo han conseguido? Han conseguido crecer las plantas. Ahora bien, no pensemos que es oro todo lo que reluce, porque han conseguido emerger y desarrollarse, pero poniendo en marcha todos los mecanismos que tienen las plantas cuando están estresadas. O sea, toxicidad por metales pesados, salinidad, deficiencias nutricionales de todo tipo, bueno, que esperábamos, evidentemente. O sea, bueno, es que verá, tenemos que hablar de que el regolito lunar es un material totalmente inerte, es decir, que Pensa, completamente, que piense el oyente que el suelo no es solo mineral, el suelo es un material muy complejo, muy complejo, formado por miles de millones de años, en la que hay una interacción entre los organismos vivos, la materia orgánica, los componentes inorgánicos y minerales, y eso es el suelo. El resto no. Entonces, bueno. Pero vamos, curiosísimo y desde luego investigación de primera línea y que sin duda marca un precedente, ¿no? Una línea que en un futuro permitirá cultivar en el espacio. Así bueno, que, en el espacio, no en la luna. De hecho, bueno, una de los proyectos que hay para la futura colonización de Marte es montar una base espacial en la Luna, ¿no? Entonces, si Correcto. somos capaces de descubrir la forma de cultivar en la Luna, tenemos un paso ya además, importante, ¿no? Claro, todas estas líneas están metidas dentro del proyecto Artemis, que creo que es interesante que el oyente lo conozca. Artemis, claro, de la mitología griega de Artemisia, que es la diosa de la luna. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Y bueno, este es el objetivo. Sí. De todas formas, pues, es importante reseñar que no todas las muestras de regolitos funcionaron de la misma manera, sino que, sobre todo, los suelos más expuestos al viento cósmico, que la Luna, al no tener atmósfera, está expuesta, pues
ahí es donde hubo más problemas en cuanto al crecimiento de las plantas. Es decir, no todas las partes de la Luna van a tener la misma eficacia, ¿no?, a la hora de un posible cultivo en un futuro, ¿no? Pero bueno, ya tenemos los primeros datos, ¿eh? Y que se puede, que es súper importante, ¿no? Sí. Pero bueno. Y yo traía también otra noticia que también yo creo que es importante y parece, y bueno, yo creo que tampoco lo sé porque no es que yo vea demasiado la tele, ¿no? Pero me ha parecido verla en la prensa generalista, y es que una delegación española, ¿no?, pues ha ido al Ártico, concretamente a Svalbard, y tú dirás, bueno, ¿y qué hacían allí 4 o 5 paisanos allí solo hay hielo, claro, en un sitio inhóspito, lleno de hielo y con temperatura prácticamente bajo cero durante todo el año, ¿no? Y bueno, pues tiene su importancia, ¿no? Y es porque se han depositado 1000 variedades de semillas en lo que se denomina el Arca de Noé del Ártico, ¿no? ¿Y por qué lo hemos traído? Pues lo hemos traído porque estamos teniendo realmente con la acción del ser humano y la pérdida de biodiversidad, se están perdiendo muchas especies vegetales, ¿no? Y eso es un proyecto internacional, eso está en Noruega, eso está cerca del Polo Norte. Sí, la isla más al norte al que se puede acceder con un vuelo comercial. Correcto, ¿no? Entonces, ahí es donde se deposita lo que se llama una colección una colección de muestras de seguridad para preservar la biodiversidad agrícola global, y que en un futuro se pueda preservar la alimentación, porque y España realmente nunca había depositado en ese banco de semillas internacional ninguna de nuestras semillas, ¿no? Entonces, por primera vez, pues han ido una serie de científicos del CSIC, y que bueno, que yo creo que deberíamos de haber entrado antes, sobre todo teniendo en cuenta que en España hay una biodiversidad natural. De hecho, somos el país europeo probablemente con mayor biodiversidad, y parece como que en muchos de estos casos España como que no está muy por la labor de hacer este tipo de cuestiones, ¿no? Esta mañana, por ejemplo, leía otra noticia que en una especie de... Tampoco me acuerdo muy bien cómo se llamaba el grupo es un grupo de matemáticos, es una especie como de club selecto de matemáticos de todo el mundo, en el que te ríes, pero bueno, verá lo que pasa, ¿no? Las paradojas, ¿no? No sé por dónde va a salir. ¿No sabe por dónde va a salir? Bueno, pues España, los matemáticos españoles están en una especie de club de matemáticos, de tal manera que esta asociación lo que se dedica es a divulgar matemática por todo el mundo, y bueno, creo que hace una labor bastante interesante, ¿no? Entonces, para pertenecer a este club, los matemáticos españoles, el gobierno español pues tiene que pagar una cuota, que a partir de 2019, pues la cuota son 30.000 euros, cuando otros países a lo mejor aportan 200.000 euros, como Francia, Alemania y tal, aportan más, ¿no? España aporta una cuota de 30.000 euros, y los matemáticos españoles pueden pertenecer a ese club. Y han amenazado a España que van a echar a los matemáticos españoles es que no me acuerdo cómo se llama, pero es que bueno, de la misma manera que este depósito de muestras lleva ya muchos años estando ahí a nivel internacional. Que el palabra científico, que el oyente lo conozca, es banco de germoplasma.
efectivamente, que este banco de germoplasma lleva ya muchísimos años creado con una aportación internacional, ¿vale? España hasta este año no ha hecho la primera aportación, ¿no? Entonces, bueno, pues, desde luego desconocía este dato de que España no había participado y pues llamamiento a que es un recurso que hay que utilizar y de hecho... claro. De hecho, verás, son 89 depositarios. 89 depositarios antes que España, es decir, nosotros hemos sido el 90. Bueno, uno de ellos, y que puso de manifiesto la necesidad de este banco es, digamos, la copia de seguridad del mundo, porque bancos de germoplasma hay muchos, pero este era el más alejado de todos, al que no le podían afectar los conflictos internacionales, y además está bajo tierra, bajo el permafrost. Claro, O sea, y están está congelados de tal manera que se aire preserva el acondicionado, material genético. Bueno, pues el ICARDA, que es el Instituto de Desarrollo de Variedades y de Cultivos en climas semiáridos, estamos hablando de la región de Egipto y muchos otros países que pertenecen, ¿no?, a esta región. Bueno, Siria es uno de ellos y durante Siria, bancos de germoplasma de ICARDA fueron destruidos. Y gracias a que ya habían facilitado muestras a Svalbard, fueron capaces de recuperar muestras que si no, el material genético se hubiese perdido. Y en este contexto de necesidad de desarrollo de variedades adaptables al incremento de las temperaturas, a estreses de sequía, salinidad, bueno, esto ha sido una catástrofe. Pues sí, Entonces, pues sí. Y es una pena, ¿eh? Es una pena. Pero bueno. Que por fin estamos y aunque tarde, bienvenida la aportación de España. De todas formas, también hay que reseñar que nosotros como buenos samaritanos, creo que fue en 2016, corrígeme si... No, bueno, esto es de memoria, hizo una aportación a través de la FAO para que Iberoamérica llevara semillas. A ver, pero bueno, nunca habíamos llevado las nuestras. Bueno, Juan, cambiamos de tema radicalmente. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pues no sé, bueno, el que tú quieras, Juan, el que tú quieras. Hoy mandas tú. Hoy mando yo. Bueno. Háblanos de un material novedoso y revolucionario. Y además que lo es, porque, bueno, estamos en un contexto de crisis energética, ya todos lo sabemos, y desde luego la energía renovable cada vez, o sea, si ya venía cobrando importancia y relevancia, hoy día, o sea, nadie pone en duda lo necesario que es para tener un futuro próspero. Bueno, pues hay varios grupos de investigación a lo largo del mundo que están desarrollando paneles solares no basados en, digamos, en silicio, ¿no?, que son los que nosotros venimos conociendo hasta ahora, sino en polímeros orgánicos que además dejan pasar la luz visible. Es decir, paneles solares que además de producir electricidad dejan pasar luz visible, lo que podría, por ejemplo, permitir poner estos paneles en un techo de un invernadero, construir un invernadero completo gracias a estos paneles y permitir el desarrollo de cultivos dentro. Hombre, a mí ya de entrada, yo me pongo a imaginar todo aquel que haya estado en Almería y vea ese mar de plástico. Si cambias el plástico por un panel solar con las mismas propiedades que le da el invernadero, la reducción de la dependencia de combustibles fósiles para el calentamiento de los invernaderos yo creo que sería importantísimo, ¿no? Claro, yo estaba justo preparando el artículo y echándole un vistazo. El artículo, por cierto, tenéis en la descripción, como siempre. En este caso es un invernadero que se ha construido por un grupo de Carolina del Norte, y prueban este cultivo en el cultivo de la lechuga. Y claro, justo estaba pensando yo en la zona de Almería. sería increíble. Hay que decir
que la eficiencia de este sistema obviamente no es tan productiva como los paneles de los que estamos acostumbrados. Estamos hablando todavía de eficiencias bajas, pero obviamente con el paso del tiempo y el desarrollo tecnológico sin duda permitirá equiparar los niveles de producción y bueno, permitir que esta tecnología sea muy aplicable, ya no solo para su uso en la agricultura, claro, nosotros solemos extrapolar este dato siempre a nuestro ámbito, pero después incluso se proponen este tipo de materiales para construcción, producción de ventanas. Es que estaba yo pensando ahora que en verano, en vez de dejar coche a la sombra, vas a querer dejar coche eléctrico, porque dentro de nada va a haber coches eléctricos, todo el mundo peleándose por el coche al sol, ¿no? Para que recargue con los cristales la batería, ¿no? Eso es como un capítulo de Los Simpsons. Sí, qué bien. Claro. ¿Te imaginas? Pues, Todo ahí. claro, y o sea, la clave de esta tecnología es que sabéis que la luz tiene, digamos, un espectro muy amplio, ¿no? Y está la luz visible, que son, bueno, primero estaría la ultravioleta, ¿no? Bueno, después estaría la visible, que iría pues desde el dorado, desde el violeta al rojo, después estaría infrarroja y mucho más, digo, ¿no? Pues claro, la cosa está en que maximiza de alguna forma el paso de la luz fotosintéticamente activa, que sería principalmente la visible en parte de... Así que fijaos qué interesante. Pues sí que interesante. Vamos. No, verás, es que yo creo que es algo que... No, desde luego es novedoso. Y yo creo que todavía está en estado embrionario, pero que viene para aquí. Es que, bueno, esto, es que estaba acordándome ahora, un invernadero con placas solares. Y ahora, hace unos años, desarrollaron una hoja biónica, ¿no? Artificial, que convertía la energía solar en combustible, porque tenía la capacidad de separar, porque realmente una de las cosas que tiene el problema de la generación de combustible a partir del agua es romper la molécula de agua. O sea, que el coste el coste energético es superior a la energía que luego. Entonces, empezaron ya que hicieron una hoja. Pasa que eso, yo no sé en qué habrá quedado. Me estoy acordando de hace por lo menos. Estamos en la siguiente temporada, ¿eh? Sí, pues no, pues creo que no, es que me lo voy a anotar para buscar más información, porque tú imagínate un invernadero que es capaz de recoger energía y ahora esa energía al mismo tiempo le añade, porque esa hoja era también no me acuerdo si era transparente o no era transparente, pero bueno, básicamente utilizaba la luz del solar como catalizador para romper la molécula de agua y separaba el hidrógeno del oxígeno, utilizando el hidrógeno ya como combustible, ¿no? Lo importante de la ciencia, ¿no? Que la ciencia nos puede llevar al desastre, pero al mismo tiempo nos puede llevar a cosas como esta, ¿no? ¿Y tú crees que da tiempo para otra noticia más, Juan? De hecho, te iba a decir, yo sé que tienes muchas para la siguiente noticia y yo creo que da tiempo. Así que, pues nada, disfrútala, sí. A ver, es que verás, yo creo que la contaminación, la siguiente noticia tiene que ver con la contaminación, ¿no? Y realmente la contaminación no solamente nos perjudica como especie, nos genera enfermedades y genera malestar y genera todos estos problemas que nos están... Pero al mismo tiempo se ha demostrado, y además un estudio muy reciente, ¿no?, que han sido publicados por una serie de científicos de la Universidad de Stanford, que han revelado que la reducción o la eliminación de contaminantes atmosféricos genera un aumento de la producción en los cultivos. Es decir, o sea que la contaminación tiene un efecto negativo, ¿no? El factor contaminación disminuye la producción en los cultivos. Entonces,
Si tuviéramos mayor sensibilidad por dejar de emitir partículas contaminantes, como pueden ser los óxidos de nitrógeno, sobre todo los óxidos de nitrógeno, porque están también estos autores, ¿no?, del estudio que ha sido publicado en la revista Science Advance. De todas formas, vamos a dejar el enlace en el blog, que aprovecho, agroconciencia.es, para recordarlo, por si hay alguien que no lo sabe, cuñita publicitaria. Los óxidos de nitrógeno, que sobre todo se encuentran en contaminantes emitidos por los tubos de escape de los coches, también por una mala gestión de los residuos ganaderos, como hablamos en ¿qué programa fue? ¿El 11? En el 12, bueno, hemos hablado varios de ellos. Bueno, sobre todo en el 11 y el 12 hemos hablado de la gestión de residuos ganaderos, pues también los óxidos de nitrógeno están ahí por medio. Y no solamente la presencia del óxido de los óxidos de nitrógeno dañan a las plantas, sino que además también son precursores de la formación de ozono a nivel de superficie de la Tierra. Todos sabemos que el ozono nos protege de los rayos ultravioleta. Y además es curioso porque el ozono se produce al chocar los rayos ultravioleta, se produce de manera natural al chocar los rayos ultravioleta con la molécula de oxígeno, rompe la molécula de oxígeno y al mismo tiempo se forma el ozono y es el mayor protector de los rayos ultravioleta. De ahí viene la capa de ozono estratosférica, es la que verdaderamente nos protege y gracias a ella hay vida en la Tierra. Magnífico ozono, pero lo queremos lejos. Efectivamente, porque el ozono a nivel de superficie es muy oxidante, ¿no? De hecho, ahora con el COVID, es que me acabo de acordar, muchos desinfectantes eran a base de ozono. O sea, cuando se descontamina una habitación... Es biocida, vamos, el ozono es un biocida. Elimina todo lo vivo. Efectivamente. Pero al mismo tiempo, ¿sabes? ¿Qué estaba diciendo? Ya se me ha olvidado. Bueno, sí, que el ozono es muy malo, muy malo a nivel de a ras de suelo, ¿no? Pero por eso, porque es muy oxidante, combinado con la acción del óxido nitroso, ataca a las plantas como oxidante que es y rompiendo la estructura y atacando a diferentes moléculas, ¿no? que es lo que hace la oxidación, ¿no? Pero al mismo tiempo el ozono a nivel de superficie lo que hace es dispersa la luz y provoca que las plantas hagan una fotosíntesis, les cueste más trabajo hacer una fotosíntesis de manera óptima. Aumenta la radiación difusa. Correcto. Lo mismo pasa también con las partículas en suspensión. Que también. Cuando vemos el aire que no está limpio, ¿no? Incluso es un parámetro de calidad del aire, ¿no? Partículas en suspensión. Tantas ppm bueno, pues justamente también afecta a la nitidez del aire y esto afecta pues también a la fotosíntesis. Bueno, pues ¿sabes en cuánto cuantifican la mejora estos científicos lo que es la mejora del rendimiento de los cultivos eliminando los contaminantes? Hombre, será, pero tampoco supongo que será demasiado, ¿no? No sé, ¿te parece un aumento de un 25%, mucho, poco o medio? Un 25% me parece mucho. Pues estos investigadores, fíjate, cuantifican que las reducciones de las emisiones de óxido de nitrógeno a la mitad mejoraría el rendimiento en un 25% para los cultivos de invierno y un 15% para los de verano en China, ¿no? Que es donde han hecho el estudio, ¿no? Claro, cuanto más contaminado está el aire, esto es un porcentaje que varía mucho en función de la zona, ¿no? Claro, hombre, estamos hablando de que China tiene un nivel de contaminación, pero bueno, en Europa estaríamos hablando de mejoras en torno al 10%.
Sí, lo que pasa es que, claro, va a depender también la proximidad a los núcleos de emisión, ¿no? Quizás en zonas justo aledañas de las grandes ciudades se nota mucho más. Claro, pero bueno, No, completamente. ya tenemos otra razón más para intentar contaminar un poquito menos, ¿no? Sí, pero bueno. Qué interesante. Qué interesante, Manuel, qué interesante. No, Pues de verdad. En fin. Bueno, pues. ¿Qué hacemos? ¿Terminamos la temporada? ¿Terminamos o cómo vamos de tiempo? Llevamos 45 minutos de programa. ¿Quieres...? ¿Sabes lo que tú Venga, si lo cuentas en 2 minutos, creo que... 2 minutos nada más. Venga, 2 minutos de exposición y 5 de hablar del... Venga. Y luego comentamos un poquito el proyecto Radio y comentamos algunas novedades, ¿no? Venga, vale. Venga. Pues nada, que vamos a hablar de pollos, de la domesticación de los pollos. Porque bueno, hay mucha gente que piensan que los pollos nacieron en la era de los supermercados. Es broma. Hay mucha gente que, bueno, la ciencia hasta hace prácticamente una semana, bueno, un mes, porque esto es un paper, un artículo científico que ha salido publicado en junio. Y bueno, hasta ahora la ciencia pensaba que el pollo había sido domesticado entre 10.000 años antes de Cristo, ¿no? Es decir, la revolución neolítica. Efectivamente, durante la revolución neolítica, ¿no? Bueno, es bien sabido, ¿no? O hay cierto consenso en la comunidad científica que las primeras especies vegetales en ser domesticadas fueron el trigo y la cebada, porque hay una especie de pugna entre quién fue primero, el trigo o la cebada. Bueno, pues hay yacimientos arqueológicos que, pues mira, hemos encontrado cebada más antigua, y ahora llegan otros y dicen, pues hemos encontrado trigo más antiguo. Bueno, realmente parece que va ganando el trigo, pero no se sabe qué es lo que va a pasar en un futuro, ¿no? Y en ganadería, ¿sabes quiénes fueron los primeros en ser domesticados, no? Ganadería, no el primer animal en ser domesticado, todo el mundo sabe que es el lobo, el perro, ¿no? Efectivamente. Pero en ganadería. Si no me equivoco, un animal tú sabes bastante, la oveja, ¿no? La oveja. Y la cabra también. Lo que pasa es que es verdad que la cabra está ahí también, como el trigo y la cebada. De hecho, la cabra y la oveja que provienen, unos provienen del muflón y en realidad vienen de diferentes especies, ¿no? De pequeños rumiantes, ¿no? Que vivían en libertad, y el ser humano, pues, descubrió que sí, que la mejor manera de conservar la carne era criarla, mantenerla viva. Es decir, no había frigorífico, no había congeladores, pues oye, la mantengo viva y no tengo que ir de caza. La verdad que fue la revolución del neolítico, fue muy, muy importante. Pero bueno, que me has dado 2 minutos y ya llevo 3. Esta revolución se hizo de manera simultánea, pero sin conexión, en diferentes partes del mundo. Se hizo en América, se hizo en el creciente fértil entre el Tigris y el Éufrates, ¿no? En la parte donde en la actualidad es Irán y esa zona, ¿no? Y también ocurrió en China. Pues fijaros, se ha descubierto que el pollo no es tan antiguo como animal de granja como se creía. Es decir, el pollo se domesticó en China, pero hace, pues, ¿cuánto crees tú que hace? 5.000. Menos. Ya es bastante menos, ¿eh? Menos. 1.500 años antes de Cristo. Es decir, estamos hablando de
estábamos más o menos en los albores de la civilización griega aproximadamente. Ya los egipcios ya habían hecho más pirámides que yo creo que ya estaban casi que ya estaban todas hechas. No sé cuándo se hizo la gran pirámide de Keops. Yo creo que no, ¿eh? Siempre no, esas pirámides no tienen 5.000 años. Se nota, bueno, ahora vamos a descubrir si... Yo creo que no, yo creo que, bueno, yo creo que ya estaban hechas las pirámides, ¿no? Es decir, que ya estaba 1500 años antes de Cristo, hace 2500 pues sí, años. 2500, madre mía. Bueno. Claro, hombre, claro, sí, yo creo que sí. Sí. Bueno, pues, vamos, completamente. Pues esa investigación sugieren que se domesticó en Asia, pero fíjate que los gallos, los pollos, aquí en Europa eran venerados, eran una especie de dioses, ¿no? Entonces, como en la India no se come el vacuno, pues aquí en Europa casi que los pollos aquí no se pueden comer. Comían faisanes, pero de caza. Y el pollo como animal domesticado fue hace 1500 años. ¿Y por qué me parece importante? Pues porque se ha hecho, fíjate, con técnicas de datación de radiocarbono, con las técnicas, la última tecnología, han seguido a través del material genético, ¿no? Se ha hecho lo que es ha sido una cosa espectacular para demostrar algo que estábamos como sociedad o la ciencia pues estaba equivocada, y eso yo lo que quería, sobre todo quería hablar de los pollos y quería hablar de esto, pero sobre todo cómo la ciencia va, como esa frase que dijo Newton, ¿no? Que la ciencia va a hombro de gigante, es decir, nunca se eleva a nada definitivo. Si hay algo que se demuestra o que contradice que lo que antes se daba por cierto no lo era, pues se asume y se hace con una naturalidad, y se sigue investigando y se sigue avanzando en el conocimiento. Por eso creo que nos gusta tanto la ciencia, y como además nos gusta tanto la agronomía, por eso también hacemos agroconciencia, ¿no? Y Juan se ríe, pero... Bueno, di. No, hombre, no, se ríe, ¿no? Pero bueno, estamos muy contentos, ¿no? Porque la radio de la Universidad de Sevilla, Radius, nos ha incluido como un programa más de su parrilla, de una... Radio la hace la Facultad de Ciencia de Comunicación, de la Información y de Comunicación, y hay gente que hacen unos programas que son espectaculares, ¿no? De alto nivel. De mucho nivel, ¿no? Son periodistas, muchos de ellos son periodistas profesionales, y que, hombre, que hayan querido que nosotros, un programa aficionado de podcast, que hablamos de nuestras cosas y de que nos hayan aceptado dentro de la parrilla, la verdad que nos hace muy felices, y estamos deseando de empezar, ¿eh? Estamos deseando de empezar la próxima temporada. Ya te digo, probablemente este sea el último programa de 1 hora. Sí. O no, o a lo mejor haremos contenidos extra, ¿no? Que, oye, claro, nunca se sabe. Tampoco van a ser de 20 minutos. Estamos hablando van a ser unos 35 minutos por ahí, ¿no? Para no aburrir tanto. Pero bueno, no se pasa como 1 hora. Todo se pasa muy rápido. No, bueno, a mí se me ha pasado, pero bueno. Ya, en fin, estamos ya en el último programa de la temporada, y sobre todo en este último programa a mí me gustaría agradecer a estos oyentes que nos escriben o que nos dicen y nos hablan con un cariño espectacular, que lo percibimos, y la verdad que nos dan gasolina, para seguir para adelante, y que, oye, se me está viniendo algún que otro, me da mucho feedback, ¿verdad?
Sí, sí. Sí. Y que vamos a saludarlo y él y ella. Y ella, claro. O ellos y ellas, porque Oye, son sí. ellos y ellas, muchos ellos y muchas ellas, eh, que bueno, que nos apoyan, nos dan ánimo y que están ahí. Pero bueno, en fin, queridos amigos, Juan, Para amigo, mí ha sido un más que gustazo hacer esto este año y que nada, y bueno, y espero que sea el principio de un proyecto que dure muchísimo tiempo y nada, a seguir disfrutando, a seguir divulgando sobre un aspecto tan importante y necesario que la gente conozca. Bien, pues me sumo a lo que tú dices y nada, amigos oyentes, esperamos que os haya gustado esta primera temporada. Os emplazamos a la próxima temporada y a las que vengan. Y nada, recordad que siempre nos podéis escuchar en las plataformas de podcast. Eso queda ahí. Y también podéis suscribiros a aquel que no lo haya hecho y enteraros pues cuando empecemos la siguiente temporada subiendo un nuevo podcast. Si queréis contactar con nosotros, recuerdo la dirección de correo oyentes@agroconciencia.es y en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook lo tenemos más que abandonado, pero bueno, por ahí anda, sí. Facebook, ¿no? No sé, si Leo, que es el responsable de las redes, que hoy no ha podido estar y desde aquí le mandamos un beso y nada, besos para todos, que paséis un verano maravilloso, que sea el mejor de vuestras vidas, sobre todo que este año ya no hay pandemia, que este año ya se han acabado todas las limitaciones, hay que seguir teniendo cuidado porque está el virus, pero bueno, que disfrutéis y nos vemos la temporada que viene. Aquí. Adiós.